Bueno, en esto de perspectiva global vamos a seguir investigando, a seguir trabajando y hoy hemos convocado a un argentino que se llama Luis Vidal Costa. Él es economista, es máster en Administración y Negocio de la Universidad de Chile, máster en Finanzas de la Universidad de Chicago, lo cual no sospecho no quiere decir que sea un Chicago Boys, y es licenciado en Comercio Internacional de la querida y mendocina Universidad Champañá. Luis, gracias por atendernos. Y tiene una particularidad, Luis, que es consultor, trabaja como asesor financiero, económico. Hace algunos años vivió un par de años en China. Entonces queríamos saber cómo es ese mundo naciente que tan bien había definido Gramsci, que mientras nace no sabemos por dónde vamos a ir. Pero bueno, China hoy a través de la nueva ruta de la seda es un proceso irreversible del multipolarismo, desde mi humilde opinión, pero queríamos conocer desde adentro cómo convive un Estado muy centralista, planes quinquenales, beneficios y bienestar hacia adentro y después una locomotora imparable a nivel global. Gracias Luis por estar, ¿eh? No, no, gracias a ustedes por darme este espacio. Bueno, te voy a contar brevemente mi experiencia vivida. Cuando uno habla de China, tiene que hablar de un pensamiento estratégico. Ellos manejan muy bien sus tiempos, son muy ordenados en el manejo de los tiempos. Tiene una Por cultura de ejemplo, la paciencia también, ¿no? sí, la templanza, la contemplación. Por ejemplo, cuando uno va y quiere hacer un negocio en China, normalmente muchos de los argentinos que han ido, el chino, muy calladito, lo primero que le pregunta es cuándo regresa. Bueno, uno le dice, sí, viajo a tal fecha. Después siguen hablando y empiezan a hablar de negocios. Y ellos nunca te van a dar un valor hasta un día antes que tú regreses, ¿ok? Fíjate qué distinto que somos a los latinos o a veces a los americanos. Estamos ansiosos por cerrar un negocio. Ellos no. Ellos saben que en algún momento van a mejorarte tu precio o van a fijarte un precio sin que ellos tengan ningún tipo de perjuicio, ¿ok? Después, lo otro que es muy importante es eh, la preocupación. China permanentemente está pensando en que tiene que generar trabajo a una masa global muy importante. Hoy en algunas ciudades de China es importante, hay por ejemplo 12 millones de licenciados, llamarlo en economía o en alguna especialidad, y no hay empleo para esos 12 millones. Es más, las escuelas de formación profesional, las FP, están teniendo un auge muy grande. Ellos están buscando técnicos. ¿Y qué hace el Estado de esa comunidad, ¿no es cierto? Se arrima a las empresas, preguntan qué es la mano calificada de obra que necesitan y ponen a disposición centros de capacitaciones para que salga la gente, estos jóvenes, perfectamente instruidos y que puedan tener acceso directamente a una planta laboral. Hoy es más fácil un egresado de un centro de formación profesional de China poder entrar a trabajar de inmediato a una compañía que un profesional, que un graduado en una universidad, poder tener ese tipo de posibilidad de trabajo. Hace unos años atrás, China enviaba a sus estudiantes principales al mundo. Yo he tenido compañeros que han estudiado conmigo en Chicago, en Chile, eh, tratando de lograr mucho conocimiento. Pues hoy eso está frenándose, dado la gran cantidad ya de profesionales instruidos y hay muy buenas universidades en China, se está frenando para buscar una mano de obra capacitada de altísimo nivel, pero acorde a las exigencias actuales de China. Es un paradigma muy importante. Fíjate cómo ellos van rotando la educación permanentemente buscando la necesidad y no dejamos planes por largo plazo como ocurre en Argentina o en otros países.
esa es una ventaja. Después ellos permanentemente eh, piensan en el comercio internacional. Han sido muy fuertes, como bien dijiste, la ruta a la seda, han crecido muchísimo, pero estos últimos años, el programa que ellos tienen más o menos establecido de acá al 2030, es trabajar mucho en el comercio interno. Y esto es un dato no menor. Si suponemos una población entre 1.300 millones de habitantes, 1.400 millones de habitantes y sus alrededores, el comercio interno e internacional regional es poderosísimo. Y allí van a trabajar fuertemente en generar una cultura. El chino le cuesta mucho salir, le cuesta mucho viajar, no es como el americano, ni hay toda una cultura y un gran esfuerzo del Estado para que los chinos salgan al exterior. Eh, Vos hoy cuando recorres Europa, Estados Unidos, vas a ver un montón de chinos, pero en relación a sus habitantes, la Claro, son nada. pocos. Luis, ¿en qué lugar de China estuviste trabajando? Parece que te perdí. ¿Me escuchás, Luis? No sé si estás bien con la señal, por ahí se cortó un Sí, 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 poquito. sí, ahí estuve. Bien, no sé qué ¿En qué querés lugar de preguntar. China estuviste trabajando? Bueno, estuve por varios lados, más de uno, pero uno de los lugares que más me gustó se llama Xiyá. Ujú. Xiyá está en la provincia de Guangdong y es un área vitivinícola Mira, muy interesante. En mi primer viaje a China, Mendoza tenía creo que algo de 400.000 hectáreas de vides plantadas y China tenía 300.000. En mi último viaje de China nos triplicaron. Obviamente que la calidad de sus vinos está muy lejos de los nuestros, pero se van tecnificando, van trabajando cada vez más, e imagínate si llegan a potenciar su mercado interno. Es incalculable lo que pueden crecer. claro que además hay que tener en cuenta que el mercado interno pasó a formar parte del consumo. Hace medio siglo había hambre en China, hoy no ocurre eso. No, no, hoy no ocurre, tienen muchas posibilidades de crecimiento interno en todos los rubros. Hoy el yuan se está posicionando, ellos cada vez quieren hacer menos transacciones en dólares y más en Bueno, yuan. esto forma parte de la lucha por el globalismo. Es un globalismo que ya no tenemos un solo frente, sino es un globalismo, llamarle bipolar, con dos polos muy grandes de desarrollo. Estados Unidos hoy sigue comandando el área financiera sobre todo, eh, pero en negocio, comercio, tecnología, 5G, 6G, China está cada vez más fuerte y yo te diría que antes del 2030 vamos a estar hablando de una igualdad o ya superando China a los Estados Unidos. Luis, Eh, ¿cómo sí, convive esto de la actividad privada con un Estado absolutamente centralista, donde el Partido Comunista Chino tiene la última palabra en todo? ¿Cómo se conjuga ese mercado con ese centralismo? bien, mira, buena pregunta. Cuando nosotros empezamos a trabajar en un joint venture vitivinícola, estuvimos trabajando con un estudio que se llama Lehman Lee, eh, que es de Estados Unidos y China, y lo primero que hicieron ellos o nos sugirieron en este proceso de inversión fue averiguar en el estado en que estábamos, en Xiyá, si nuestra actividad de desarrollo era acorde a lo que esperaba el gobierno, si estaba dentro de los planes estratégicos del gobierno.
Mira qué diferencia. Cuando ellos dijeron, sí, nosotros queremos desarrollarnos vitivinícolamente, queremos crecer vitivinícolamente, lo segundo que nos dijeron, ¿qué podemos ofrecerlos? Líneas de crédito, ¿qué necesitan de parte del Estado? ¿En qué podemos colaborar? Entonces, si vos te alineás con un proyecto privado, en este caso era un proyecto 100% privado, y estás dentro de las políticas de desarrollo, de crecimiento a largo plazo que tiene China, no hay ningún problema. Rápidamente, al contrario, vas a tener el apoyo que necesitas como inversor extranjero para poder desarrollarte tranquilamente dentro de ese estado. ¿Cómo nos ven ellos? Seguramente has tenido oportunidad de compartir horas con colegas académicos o empresarios eh, a la Argentina como un país lejano y con una serie de obstáculos, con una potencialidad, porque creo que China tiene una particularidad respecto de otras, no voy a decir que hoy es hegemónico, pero va rumbo a eso, recién lo acabas de ratificar. Ellos valoran el agregar valor a la producción primaria, cosa que siempre nos han postergado los imperios sajones, ¿no? Bueno, mira, en su política estratégica de desarrollo internacional, ellos miran muy bien lo que ellos llaman ABC, Argentina, Brasil, Chile. ¿Okay? ¿Por qué? Porque saben que allí tenés materia prima abundante, en gran cantidad, pero poca tecnificada. Y ellos, el gran éxito de China en estos últimos años ha sido darle valor agregado a su producción. Son expertos y ven un potencial muy importante en Argentina y Brasil, sobre todo, de poder adquirir empresas, tecnificarlas, desarrollarlas y llevarlas a un plano internacional. Vos lo dijiste, totalmente distinto al modelo anglosajón. ¿Okay? Ellos quieren ingresar y ya están ingresando. Ellos ya están ingresando a su estilo, van muy despacito. Cuando creo que ellos vean la oportunidad política de hacer buenos acuerdos y de un gran desarrollo, sin lugar a duda, eso va a suceder. Le Pero cuesta además me tanto da la Brasil. impresión, corregime, Luis, que ellos no, por ejemplo, en Perú, que hay un gobierno que poco tiene que ver con ellos siguen desarrollando Chancay, siguen pensando, o sea, ellos no quieren influir ni operar para tener un gobierno afín, como toda la vida ha hecho el Imperio del Norte. Correcto. Vos fíjate que tanto en Perú como en Chile, a través de los tratados de libre comercio, el desarrollo de ellos ha sido muy importante, inclusive en la actividad financiera. A ellos no les interesa el Estado de esa región en particular. Ujú. A ellos les interesa poder desarrollar negocios que potencien el crecimiento regional de esos productos en sus países o en países aliados. ¿Okay? Esto es un poco la competencia que se va a armar de acá al 2030. Es decir, China quiere crecer en el mercado internacional, pero a su vez que trabajen con China varios países para lograr desarrollar y motorizar esta economía. China tiene un solo conflicto, si lo vemos a mediano o largo plazo, Taiwán. Claro. ¿Okay? Sacando Taiwán, lo demás es desarrollo, crecimiento y tratar de generar fuentes de trabajo, sobre todo a los jóvenes. Otro de los problemas que tiene China es un poco el envejecimiento de su población. Producto, acordate que han estado regulados durante muchos años la posibilidad de tener hijos Claro. por una cuestión de la cantidad de población. Entonces tenemos profesionales, la mayoría de mis conocidos allá son personas mayores. Es decir, no encontrás ese empresario joven como puedes encontrar en los Estados Unidos o en América Latina. Es decir, son empresarios mayores y bastante es uno de los problemas que atraviesa. Por eso se preocuparon mucho en generar ingenieros y ahora están preocupados en generar técnicos.
Luis, con esto del culto a la paciencia, también ellos son pacientes y tolerantes con procesos de desarrollo interno, o sea, con lo cual no los lleva a generar procesos de desestabilización. Ellos siguen pensando que lo más importante y el video completo, no se quedan con la foto, es la película, es lo que van construyendo. Por eso tienen planeado el tren transamazónico para llegar a Chancay y toda esa cuestión. Esta cultura es muy difícil de internalizar para Argentina porque hoy estamos en el polo opuesto, no viene ningún chino a desestabilizar nada, pero no queremos entrar a los BRICS, los chinos son comunistas, todo lo que se dice. Yo no quiero vulgarizar tu conocimiento, pero ¿cómo salimos de eso? ¿Cómo ayornamos a nuestro país para ser parte de esa locomotora, ser un vagón más que es China hoy, ¿no? Mira, te voy a citar dos casos. Tanto China como Chile, por ejemplo, tienen regiones, están regionalizados y le dan mucha potencialidad a esas regiones. ¿Ok? Hay políticas de estados regionales, hay política interna dentro de esas regiones de crecimiento y de desarrollo. Nosotros estamos hoy muy desordenados desde ese punto de vista. Podríamos tener 5 o 6 regiones en Argentina que a su vez generen competencia entre ellos, turismo entre ellos, crecimiento entre ellos, desarrollo. Es una barbaridad la cantidad de cosas y estamos muy lejos de eso. Tenemos, no sé por qué, yo sería una persona más abierta, pensando en el mundo en su totalidad y no en algunos socios estratégicos. Cuando uno habla de socio estratégico, por ahí te olvidas India. India es fantástico su crecimiento y su desarrollo. Yo lo vengo siguiendo y he estado viviendo allí durante mucho tiempo. Ponete a pensar que India, antes que China y antes que Estados Unidos, tuvo un equipo en la Fórmula 1, Force India. India tiene un desarrollo en energía nuclear increíble, tiene un desarrollo en rutas fantástico y su plan estratégico es seguir creciendo. No está al mismo nivel de China, porque son dos culturas totalmente distintas, Claro, ¿eh? claro. Entre ellos son muy distintos. Pero China es un socio estratégico, perdón, India es un socio estratégico a tener en cuenta. Sin lugar a duda, Argentina tiene que mirar allí también. Ahora, ¿cómo conviven? Porque China hoy lo gobierna la derecha. ¿Cómo convive China con India en esto, no? Los BRICS, el marco. O sea, primero los negocios, después hablamos de política. Bueno, eso es así. Vos fíjate, lo acabas de decir. Primero los negocios. Yo diría, primero pensemos en cómo crecer como región potencialmente y luego de política. En los países latinoamericanos, más concretamente en Argentina, se piensa primero la política, política personal, política individual, y Claro. luego qué podemos hacer con el país. Estamos dado vuelta, ¿ok? Para ellos está primero el país, el desarrollo, hacia dónde van, saben que tienen un problema que no tenemos nosotros, que es la cantidad de habitantes, dónde colocarlos, qué generarles. Y entonces piensan permanentemente en un desarrollo, hablan de una política fiscal eh, estable, y si vos te pones a analizar, en estos últimos 10 años han trabajado mucho en el presupuesto y en lograr un equilibrio fiscal muy importante, pero no castigando a nadie, sino generando más negocios para que la gente no sufra ese ajuste. Ahora, eso ¿Okay? requiere, acabo de hablar hace un ratito con el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Brasilera, que es un argentino, con sede en San Pablo. Esto requiere sentar en una mesa a los distintos actores sociales sin prejuicios y empecemos a pensar en hacer crecer la torta, dejemos de pensar en sacar el primer $1.000.000 a algún paraíso fiscal, reinvertámoslo acá, pero sobre todo fijar políticas que trasciendan una gestión de gobierno y que sean pensadas en el desarrollo.
Obviamente creo que lo que primero tenemos que resolver es que nuestro pueblo no puede tener niños que anden revolviendo contenedores de basura, pero lo otro creo que son acuerdos, hay que sentarse en la mesa, hay que discutir los distintos actores sociales, la empresa, el trabajo, la academia tiene que ver en todo esto, cómo vamos a hacer todo este desarrollo y no vivir apagando incendios como hacemos vía planes sociales, sino proyectando el futuro a ver cómo lo hacemos, ¿no? Mirá, Mendoza es un claro ejemplo de esto. Te voy a mandar 20 años atrás. El plan vitivinícola, ¿ok? Fue un plan a largo plazo, 20 años, y pasamos de un vino patero con bodegas sin tecnología, muy antiguas, Mucho volumen. a hoy, a volumen, a hoy tener uno de los mejores Malbec del mundo, con 98 puntos Parker, Acabas bodegas de muy citar un tecnológicas. ejemplo, perdóname que te interrumpa, me pagan para eso. Hoy hay alguna crisis vitivinícola de grandes bodegas, producto de que no avanzamos o sea, pasamos a los varietales, a los Malbec, a los Cabernet, hay otras variedades que han, pero ojo, esto demanda también por parte de la industria y de la academia, si no sé, no vamos a trabajar los wine coolers, no vamos a hacer marketing, no vamos, o sea, ya esto fue una etapa que pasamos. Ahora nos encontramos en otra historia. Se caen bodegas importantes. Ok, vos fíjate que Mendoza en 20 años, con distintos Sí, gobiernos, sí, distintos ministros de Economía, entre ellos un amigo en común, sí, sí. Raúl Marcó, Un saludo al eh, Raulito. se pudo llevar adelante esto. Yo estaba en ese momento en la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, en la UCIM, junto con Federación Económica, junto con universidades. Mendoza pudo hacer un plan a largo plazo y llevarlo a cabo. Muy exitoso, con muchas inversiones y con resultados realmente importantes, muy importantes. Ahora bien, volvemos a un país cerquita nuestro, donde hay una institución, hay tres instituciones importantes en Chile. Una se llama ProChile, ¿ok? Que tiene una actividad hacia el exterior con empresas chilenas importantísima. Ellos siguen trabajando en el mercado mientras las empresas están produciendo y cada vez producen más calidad y ProChile cada vez los lleva a ser más exitoso en el mundo. Eh, Otra se llama Cercotec, el Servicio Corporación Técnica, que le da justamente las herramientas técnicas, le financia el desarrollo tecnológico a las pymes. Y otra se llama Corfo, la Corporación de Fomento. La Corporación de Fomento es aquella institución que le da apoyo económico y estratégico a las grandes empresas de Chile. Fíjate que en un triángulo muy simple entre Corfo, Cercotec y ProChile, funcionando como corresponde, ahí tenés el mercado, ahí tenés la posibilidad de crecimiento, ahí tenés la posibilidad de desarrollo. Entonces cabe en nosotros preguntarnos hacia dónde queremos ir como Argentina, cuáles son las políticas de desarrollo que queremos tener y cuáles son las herramientas o los instrumentos específicos de Estado para apoyar a la actividad privada. Esto es los deberes que están faltando. Esto es lo que falta hacia adelante de crecimiento. Para los extranjeros sigue siendo tierra de oportunidades. Sí. De todas formas, uno cuando que también nos ilustraba y se agradece sobre China, sobre India. Creo que India por ahí viene un tranquito más atrás respecto de China de la distribución interna. Eh, pero todos esos modelos, yo creo que el Estado, en este caso vos citabas el Estado provincial de Mendoza, que yo me estoy desayunando que vos tenés un vínculo mucho más fuerte de lo que uno sabía con Mendoza. Este, el Estado tiene que ser protagonista al menos en convocar en esta mesa amplia, generosa, sin prejuicios, donde estén todos los sectores. Y hay una cosa que la macroeconomía no ha resuelto en este país, que es el tema del crédito. Nosotros cada un par de años nos quedamos de nuevo sin crédito, ¿no? Eso es muy lamentable. Es decir, le estás cortando las posibilidades a cualquiera. Lo que pasa es que nadie quiere pagar las tasas hoy que Claro, existen en el claro. mercado.
Es imposible tomar un crédito con un país que está con inflación, con un país que no tiene un horizonte claro de desarrollo. Entonces, a ver, lo que vos decís es correcto. Yo creo que hay que dejar de lado los colores políticos. Debe haber una gran reunión donde estén todos los actores y pensar, en primer lugar, hacia dónde queremos ir. Hacia dónde queremos ir como país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un país metalmecánico? ¿Vamos a ser un país industrial? ¿Vamos a ser agrícola ganadero? ¿Vamos a ser un país que se va a desarrollar políticas y alimentos transgénicos? ¿Queremos ser un país minero? ¿Qué queremos hacer? Es decir, ¿hacia dónde vamos? Y una vez que tenés fijado la orientación de Estado, a partir de allí empezás a aplicar las políticas. A ver, te lo planteo al revés. Yo asesoro a algunas empresas internacionales, inclusive a algunas de China, y lo primero que a mí me dicen para empezar a trabajar en el desarrollo es hacia dónde vamos, qué quiere esta compañía. A ver, esta compañía quiere ser líder en microchips. Acá, ok, ¿con quién vas a tener que competir en el mundo? Entonces, haces un estudio, empezás a trabajar, pero a su vez te sentás con el directorio y empezás a ver todos los problemas que tenés, fortaleza, debilidad, amenaza, y haces un análisis puntual y todo el directorio está de acuerdo en la traza de esa línea de desarrollo. Lo mismo en un país. Tenemos que sentarnos y una vez por todas definir hacia dónde queremos ir. E Y si vos inmediatamente fijas, después resolver el cómo, ¿no? y inmediatamente después resolver el cómo, pero si no fijas la línea, y no los comprometés a todo, es muy difícil llevar al cómo. Puede pasar este gobierno, puede seguir este gobierno, puede venir otro gobierno, pero si no tenés definido hacia dónde vamos, Claro, con porque una claridad, el gobierno vive apagando incendios, vía planes sociales, vía subsidios, pero nunca nos fijamos una política de Estado que trascienda una gestión, un par de gestiones. Este hombre de la Cámara Argentino-Brasileña decía, hace 30 años nos pusimos de acuerdo, tenemos agua, tenemos tierra, ¿cómo no vamos a producir alimentos? Lo que importábamos, hoy correcto, exportamos. es así, es así. Fíjate que inclusive no tengo el dato exacto, pero Uruguay y Brasil creo que ya están exportando más carne vacuna que la Argentina, ¿ok? Claro, bueno, Cuando este, antes eran nuestros compradores. fíjate vos que todas esas cosas creo que son parte de la necesidad de correcciones que tiene la Argentina. Yo creo que, y vos sos economista, me vas a ayudar, la, la parte financiera tiene que existir, pero puesta al servicio de la producción, no de la especulación. Bueno, y que ese es el problema que siempre hemos tenido. Si tenemos una fuerte especulación de grupos económicos donde suben las tasas, eh, pero el negocio no está allí. El negocio está en masificar el crédito. Fíjate, Estados Unidos, más allá de los desórdenes de financiero interno, es decir, tiene una deuda interna gigantesca, siempre el manejo de la tasa de interés apoyando a las políticas empresariales propias, eso le ha dado un desarrollo importante. Lo mismo en China, lo mismo en India. Es decir, creo que tenemos que copiar esos modelos. Es decir, le tenemos que dar herramientas a la gente para el desarrollo. Si no, ¿qué ocurre? Vos fíjate, yo me acuerdo que en Mendoza tenía un profesor en la Universidad Nacional de Cuyo que se llamaba Navarro Vilche, y él siempre me enseñó una palabra que decía que Argentina tiene un macroestado hipertrófico. ¿Ok? Me costó bastante para entenderlo, pero me di cuenta que tenía toda la razón. Es decir, lo que necesitamos es claridad hacia dónde vamos y que cada ente cumpla el rol. Si tenés un ProPyme en Argentina, que trabaje con las empresas argentinas. Si tenés los bancos, Banco Central, tiene que tener una estrategia de tasa para aquellos que están en producción, para aquellos que están en la parte industrial, y otro tipo de tasa para aquel que quiere irse de viaje, ¿ok? Sí, y así en cada estamento,
fíjate que cuando hablamos de la soja y la fuerza que tuvo hace unos 10 años atrás, fue impresionante. Pero hoy, a los países que le estaban vendiendo soja, producen soja. Y China e India ya no superaron. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen política de Estado de desarrollo en alimento, por la cantidad de gente. Entonces, esto limita que el argentino, en general, el político argentino, lo entienda. Es decir, no es esto es, lo hizo mi partido, lo hizo tal partido, lo hizo el otro. Yo creo que lo que hay que sacar una vez por todas rumbo la política de, y las políticas federales en cada provincia hacia dónde queremos ir. Si queremos tratar de salir de esta crisis. Si no, va a seguir siendo un gobierno para, o vamos a trabajar para algunos grupos económicos, que muchos de ellos responden a intereses internacionales. Luis, el tiempo en esto, no se ha dicho nunca esto, pero sigue siendo muy tirano. Eh, a pesar de ser máster de la Universidad de Chicago, eh, ¿crees en el Estado como orientador, organizador? Eh, hemos visto el Eternauta, lo viejo funciona. Eh, ¿Crees que es posible que es irreemplazable? Me parece que la convocatoria a esta mesa grande con actores sociales diversos, empresarios, trabajadores, académicos, corporaciones, se sienten en esta mesa, pero la convocatoria me parece que es del Estado, ¿no? Creo absolutamente en la democracia, creo en el Estado, creo que es el rol que debe cumplir toda organización en el tiempo, así sea el Vaticano, así sean los romanos, siempre hubo un líder. En este caso es, así como en la Iglesia Católica es el Vaticano, en este caso para Argentina es nuestro presidente, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo. De una vez por todas los argentinos tenemos que respetar la investidura presidencial, tenemos que exigirle a los ministros que convoquen, que llamen a la gente. Si vos te pones a pensar los roles de la oposición, hoy no existen, porque no Correcto. saben no saben hacia dónde quieren ir. Yo sí creo en el Estado, creo que es el principal elemento de congregación masiva que tiene que tener Argentina y debe pasar por aquí. Eh, yo creo que hay que dejar de lado eh, muchos egos personales y ponernos a pensar que tenemos un país maravilloso para poder crecer. O ponete a pensar, resumo rápido, Chile eh, fijó tres grandes estrategias en las regiones. En la región, llamémosles del norte, fijó minería y hizo un cambio absoluto en un Codelco, que era como cualquier empresa pública en Argentina, cambió, lo tecnificó, lo desarrolló, invirtió. En el centro trabajó con políticas forestales intensas, pero ¿qué hizo? Dio plantines, dio tecnología, capacitó, los preparó. Y en el sur se dedicó al tema piscifactoría, empezó a trabajar con los salmones, también con inversiones, enseñando, capacitando, llevando a los chilenos a viajar. Hoy Chile es número uno en cobre, en madera aglomerado es número dos del mundo, y en piscifactoría el salmón, después de Noruega, es número dos del mundo. Y es un país con menores, muchísimos menores recursos que la República Argentina. Es ordenamiento y estrategia. Luis, primero que nada agradecerte infinitamente el tiempo, la deferencia, y esto es solo el comienzo, te vamos a seguir molestando porque esto de fundar o refundar esto de sentarse en la mesa grande, sin prejuicios, sin ventajas, pensando en el todo y que como consecuencia de mejorar ese todo me va a llegar a mi sector me refiero, eh, creo que hay que seguirlo fomentando y bueno, gente como vos que vive el mundo, que ha trabajado en otros lugares del mundo, que nos enseñe a aplicar otros modelos y que podamos desarrollar esto que tan bien definiste, que tenemos un país hermoso, que además tiene una cosa muy valiosa que no hemos citado acá y me parece oportuno recordarla, un hermoso recurso humano, capacitado, generoso, ¿no? El talento argentino es de primer nivel.
de primer nivel. Lástima que no lo podemos orientar hacia un foco de desarrollo. Luis, agradecerte y próximamente vamos a volver a jorobarte. Un abrazo No, grande. por favor. El agradecido soy yo, te mando un gran abrazo, nos vemos. Chao, mi hermano. Chao, chao, hasta luego.